buenas. Hace mucho que no grababa. Estoy volviendo a las andadas. Espero que se escuche bien. Este es un nuevo micrófono. Mi anterior set de no parlantes, sino auriculares y micrófonos se rompió en una caída de la que mejor no hablamos. Y entonces tardé un momento en comprar este. Así que acá estamos con una clase introductoria a V-Ray 3.53.02. O sea, V-Ray para mayo 2017, básicamente. Con un poco de suerte, dentro de poco tiempo vamos a estar haciendo ya tutoriales de V-Ray Next, pero por el momento en la escuela en la que yo estoy dando clases todavía estamos con esta versión V-Ray y sería un desservicio para mis alumnos subir tutoriales o clases complementarias que ellos no se puedan beneficiar. Esta es una clase completamente introductoria a V-Ray. Si no saben nada de V-Ray y quieren como empezar a ver cómo funciona, se las recomiendo. Y bueno, vamos a ver cómo podemos empezar a iluminar una escena y ver algo de cómo funciona el material como predeterminado o el material que más se utiliza en V-Ray para crear cualquier otro material que deseemos crear, básicamente. Así que tengo esta especie de habitación, digamos, en la que tengo dos piezas de ajedrez, tengo una especie de ventana por la que va a estar entrando la luz y de frente tengo mi cámara posicionada para ver las piezas de ajedrez. Lo primero que voy a hacer es partir mi pantalla en dos. ¿Por qué hago esto? Porque necesito tener en una de las pantallas o en una de las partes de la pantalla de mi pantalla cómo se está viendo desde la cámara de lo que estoy haciendo. Esto se va a volver cada vez más importante cuando esté ubicando luces ya en un interior con decoración o esté ubicando incluso las piezas de decoración de un interior y la puesta de cámara se vuelva mucho más importante. Ahora es más una cuestión de tener como una idea de qué es lo que va a pasar más o menos con mi escena. Entonces lo que voy a hacer es ir a Panels. En esta vista estoy en la vista perspectiva, voy a ir a Panels, voy a ir a Layouts y voy a ir a Two Panes Side by Side. Esto es lo mismo que ir a este botoncito de acá, que lo hace al revés, pero básicamente hace exactamente lo mismo, lo divide a la mitad. Entonces, en lugar de, cuando ustedes apretan y magnifican esta vista y vuelven a apretar barra, en lugar de ir a 4 vistas, van a 2, ¿sí? Si quieren volver a cambiar esto, pueden apretar este botoncito o ir a los layouts y cambiar a 4 panes, que son los 4 paneles que todos conocemos. Bueno, como dije, en una de las vistas, en esta, voy a poner Perspective cámara 1 y voy a cambiar a Shade, que es el botón 5, también si quieren el shortcut. El 4 es el wireframe, el 5 es el todo shaded o smoothed, como dice ahí, que es básicamente verlo con el material que viene medio de fábrica, digamos. Cuando modelamos en Maya vemos todo con este lambert gris que tenemos.
Y esta la voy a dejar en perspectiva, si me puedo mover, ubicar las luces, ver si necesito mover la cámara, si necesito mover alguna otra cosa, etc. En esta lo que voy a activar es lo que se llama el Resolution Gate, que es este botoncito de acá, que a la vez tiene activado al lado el Gate Mask, que es tener el colorcito, ¿no?, de qué se ve realmente en el render por proporción, digamos, y que en realidad no entra en cuadro según cómo está ubicada la cámara. Esto me sirve para encuadrar básicamente. También tienen action tiles, tienen para componer, tienen save, ese es el save action, perdón, save frame de acción, o sea que no debería pasar ninguna acción importante fuera de esta marca. Después tienen el de texto, o sea que no debería haber ningún texto importante fuera de esta marca y así. Bueno, yo básicamente lo que quiero es saber qué es lo que va a salir en pantalla, entonces lo voy a dejar así. Lo primero que voy a hacer entonces es crearme una luz de V-Ray, ¿sí? Estoy en mi pestaña de V-Ray. Si ustedes instalaron el V-Ray para Maya 2017, automáticamente les crea esta pestaña, que es como que tiene un acceso directo a las principales cosas que uno puede necesitar utilizar de V-Ray, y está buena como para acceder más rápido. Si por alguna razón esta pestaña no les aparece, pero V-Ray sí está funcionando en su máquina, o sea, ustedes pueden ir a Render Settings, que es la cuarta claquetita con la que tiene la tuerquita, la abren y pueden poner Render Using V-Ray, pero no les aparece por alguna razón esta tab. También pueden ir a Create, por ejemplo, Lights, y les van a aparecer las luces de V-Ray, y así con todas las cosas las pueden encontrar en los menús en general. Esos simplemente son accesos directos. Yo voy a utilizar la segunda luz, estas 5, perdón, amarillitas que vemos acá, son las luces de V-Ray. Están, creo que, casi en el orden de uso de importancia, desde lo que más usamos a lo que menos usamos, me parece. Pero bueno, voy a usar esta que es la V-Ray Light Red. Voy a hacerle clic y va a aparecer que no pasó absolutamente nada, porque no aparece nada en pantalla. Pero si ustedes aprietan W, van a ver que hay algo en pantalla, simplemente que como se creó en el medio de la grilla, y en el medio de la grilla también justo está nuestra presita de ajedrez, no la estamos viendo la luz. Esta es la luz que se creó. Voy a pasar al Attribute Editor para poder ver un poco más de los atributos de la luz en cuestión. Y la voy a subir para que alumbre por mi ventana. ¿Sí? La voy a ubicar más o menos por acá. Voy a fijar que quede más o menos en el medio, una cosa como así. Y como para empezar, esto es todo. Lo otro que les voy a decir, que es súper importante, es no escalen con la herramienta escala las luces de V-Ray. Creo que las de ningún motor de render, pero las de V-Ray particularmente no las escalen. Ahora estoy tratando de recordar si tuve problemas con otro motor de V-Ray, porque ya tengo como muy inculcado que las luces no se escalan.
Entonces estoy tratando de recordar si tuve algún problema con Arnold o con Redshift por escalar una luz con la herramienta escala. No estoy recordando, creo que no, pero bueno, con V-Ray particularmente no escalen la luz, ¿sí? No la escalen con la herramienta escala. Ahora vamos a ver cómo le podemos cambiar el tamaño. Y para tirar nuestro primer render, yo lo que voy a hacer es como esta escena, yo la vengo usando hace varias versiones, hace 1 o 2 años, para dar la clase introductoria de iluminación a V-Ray, o de introductoria a V-Ray en realidad, no solo de iluminación. Pasó como por varias versiones de V-Ray, con lo cual arrastró como ciertos seteos de otras versiones. Entonces yo lo que estoy, en realidad me di cuenta porque había cosas que no cuadraban en cómo tenían que estar seteadas si esto viniese de fábrica como tiene que venir. Con lo cual yo lo que hago con esta escena y con las escenas que uso en general en clase es ir a presets, load preset, default settings. Esto también lo pueden hacer si ustedes estuvieron, entre comillas, jugando con los seteos de render para ver qué podían llegar a hacer, y de repente o la máquina crashea o el render está tardando 1000 horas y no lo pueden solucionar y no saben qué hacer y sigue tardando y sigue tardando. Bueno, pueden volver como a cómo viene V-Ray configurado cuando ustedes recién eligen el motor de uso. Entonces le ponen default settings y todo se configura. Les va a tirar como un error que no encuentran, no sé qué. Van a ver que estos parámetros, por ejemplo, que yo mostraba recién, cambiaron, cambió la resolución y cambiaron un montón de cosas en todas estas pestañas que yo prefiero realmente que estén como deberían venir en esta nueva versión de V-Ray, para que lo vean como de cero a este nuevo motor. Porque la verdad es que cada vez que sale una nueva versión, sobre todo con estas nuevas versiones que están cambiando tantas cosas en cuanto a su uso de la placa de video, de la VRAM y demás, es casi, no es un nuevo motor, pero tiene muchas configuraciones nuevas y cambian un montón de cosas. Incluso han cambiado pestañas completas que antes existían y ahora no existen más. Con lo cual es importante que si ustedes tienen una escena vieja configurada con V-Ray y ahora están tratando de actualizarse a las versiones de V-Ray nuevas, hagan este pequeño pasito para asegurarse que están trabajando con cómo viene V-Ray ahora. Lo que voy a hacer acá es un poco de zoom, ¿sí? Para poder de alguna manera ver un poco más de cerca mis piecitas de ajedrez. ¿Sí? Ahí estamos. Y voy a tirar render. Voy a ir a la segunda claqueta y voy a tirar render. Y este es mi render. No, todavía no lo terminó, pero en un cachito más. Está como terminando de procesarlo, de cocinarlo. Listo, ahí lo terminó. Este es mi render. Está un poco oscuro, o sea que necesitaríamos más luz en escena. La luz nos está comportando de forma como muy natural. Ahora vamos a hablar un poco más de eso en el próximo render que hagamos.
Hay un poco de facetado acá, por ejemplo, no sé si llegará a verse en el video. El facetado es cuando en lugar de haber un degradé, hay como una tira de un color, una tira de otro, una tira de otro. Eso es cuando como falta información de luz para que se calcule la luz, para que se calcule la imagen básicamente. Lo que yo voy a hacer es, como verán los que conocen Maya pero no conocían V-Ray, no estoy usando la ventana de render de Maya, estoy usando la ventana de render de V-Ray, que es lo que les recomiendo 100% si van a usar V-Ray. Utilizan la ventana de render de V-Ray, porque les va a dar un montón de facilidades como las que les voy a mostrar ahora. Esta H de acá abajo les va a permitir abrir el history, y este botoncito de acá, prenderlo, le van a dar un directory, o sea una carpetita donde ustedes quieran guardar. Yo voy a hacer simplemente una en el escritorio que después voy a borrar, pero si ustedes quisieran, si es un proyecto por ejemplo importante, o que están compartiendo con otra gente, o que quieren mostrarle al cliente distintas opciones de render, se pueden llevar esa carpetita con ustedes junto con la escena, las texturas y demás, y cuando prendan de nuevo el V-Ray Frame Buffer le dicen dónde está la carpetita y les va a cargar todas las imágenes de los renders que ustedes sacaron, entonces se los pueden mostrar a la persona que ustedes quieran. Voy a tildar el autosave, le voy a dar OK, y esta primera imagen no se va a guardar sola porque no está prendido básicamente el history, entonces le voy a dar save a mano, que es con el disquete este que tengo acá. También podría no prender, no darle al autosave y guardar las imágenes que yo considerara que tengo que guardar a mano. Yo prefiero dejar el autosave y que se vaya guardando todo. Total, de última, si alguna imagen no la necesito, la puedo borrar con este botoncito de acá que dice remove. La selecciono así, le doy remove y listo. Este render tardó 16 segundos, .5 décimas, muy poquito, muy rápido. La verdad no tenemos mucho para quejarnos en ese sentido. Y esto que están viendo ustedes acá en blanco es la luz en sí. Hablando un poquitito de la luz, dijimos cosas que no podemos hacer con la luz. Una de ellas es no escalarla con la herramienta escala. Entonces ustedes me dirán, bueno, si quiero que sea más grande para que emita más luz, porque básicamente esta superficie emite una cantidad de luz. Ahora, si es el doble de grande, emite el doble de cantidad de luz. Es como razonable la cuenta que estoy haciendo, ¿no? Bueno, tenemos dentro del V-Ray Light Rec Shape, en el Attribute Editor, Size. Entonces vamos a los sliders que tenemos acá y básicamente estiramos un poco. Si se pasan un poquito no pasa nada, estiramos un poco y ahí está. La otra cosa es, esta luz no emite hacia ambos lados, emite hacia donde está esta flecha gigante enorme que estamos viendo acá, con lo cual está apuntando hacia adentro de nuestra habitación, está perfecto. Pero si estuviese apuntando para el otro lado, nosotros veríamos todo negro, ¿sí? Ese es un error súper común que a veces se comete al principio, porque se piensa que la luz emite hacia ambos lados. Estas luces, a menos que las configuremos para que lo hagan, no emiten hacia ambos lados, ¿sí? Así que ojito con eso. Fíjense que la flecha tiene que estar apuntando hacia donde ustedes quieren que la luz vaya. Lo otro que les iba a decir es el rectángulo que compone la luz en sí. La flecha no importa, ¿sí?
sea, si acá hubiese un vidrio o una ventana, que la flecha lo atraviese no importa. Pero el rectángulo con la cruz, que son las formas de la estrella, de la luz en sí, no deberían nunca atravesar geometría, porque ahí es cuando el motor tiene problemas a la hora de hacer cálculos. Entonces yo lo voy a poner cerquita de la geometría, pero no voy a hacer esto, ¿sí? No voy a atravesar la geometría, porque ahí es cuando tenemos problemas a la hora de los cálculos de render. Y voy a sacar otro render. Voy a hacer clic en la vista que quiero que salga el render. Fíjense que la vista que yo selecciono se selecciona como con una liñita blanca alrededor, que es en la última en la que hago clic básicamente, y entonces en esa vista se va a hacer el render. Bueno, tenemos muchísima más luz, toda nuestra ventana ahora se ve en blanco porque toda nuestra luz es blanca básicamente, y además la ocupa por completo, y está quemando un poco acá arriba y acá al costado, lo cual no es algo como lindo que esté pasando, está sobreexpuesto estas dos situaciones de acá y de acá. Pero bueno, se ha mejorado el cálculo, por ejemplo, en las paredes, en la sombra. Ya no tenemos ese facetado. Tenemos una manera de comparar. Podemos poner esta imagen A, esta imagen B, y entonces podemos, por ejemplo, ir comparando cómo se veía una cosa con la otra. Y ven, por ejemplo, el facetado que yo les decía que existía acá, ya no existe más. Lo cual es algo bueno, digamos, ¿no? Ganamos algunas cosas en tener más rayos de luz entrando a la habitación. Pero todavía como que nos falta configurar un poco. Del otro que todavía no hablamos, pero que yo ya lo mencioné en el render anterior, perdón, doble clic para cambiar, es que la luz no se está comportando de manera normal. Si ustedes piensan en, no sé, un departamento, su habitación, una cocina, cualquier habitación en la que entre luz de sol durante el día, que entre de lleno la luz del sol, esa habitación va a estar muy iluminada, como pasa en esta habitación, pero la pared en la que está la ventana en cuestión, por la que entra la luz del sol, no va a estar completamente negra, nunca pasa eso. Va a estar un poco más oscura que el resto de la habitación, pero nada más. También las sombras que dan al contrario de la luz que entra del sol, por ejemplo, no son completamente negras. ¿Por qué pasa esto? Por lo que llamamos rebotes. Cuando la luz entra, o cuando la luz, en realidad la luz está en absolutamente todos lados, la luz se proyecta y rebota sobre las superficies. Entonces, cuando entra, por ejemplo, el sol de la media mañana o de las 2, 3 de la tarde, que es un sol bastante potente si no es un día nublado, más en verano, por ejemplo, por una ventana, toda la habitación se inunda de luz, pero además todos los rayos que entran por la ventana rebotan contra las paredes, contra el mobiliario, contra todo, y iluminan también la pared que está a contraluz. Si bien esta pared queda más oscura, nunca va a quedar completamente negra, ¿sí? Entonces, ¿nosotros cómo resolvemos eso? Bueno, en lo que es 3D se llama Global Illumination, a lo que simula los rebotes de luz.
y está en una pestaña que se llama GI, o sea Global Illumination, o por lo menos en la mayoría de los motores se llama Global Illumination, en motores más viejos se llama Final Gather, pero creo que en la mayoría de los motores de hoy en día se llama Global Illumination o GI o algo similar a esto. Entonces en esta pestaña nosotros tenemos la posibilidad de prender el GI y tenemos los rebotes primarios y los rebotes secundarios, o sea, donde rebota la primera vez, cómo se calcula el primer rebote de la luz y cómo se calculan los segundos rebotes de esta luz. No calculamos infinitos rebotes porque sería imposible para una máquina, no sería imposible, pero sería demasiado arduo el proceso y nos llevaría demasiado tiempo y realmente no valería la pena. Por defecto los bounces primarios, o sea los primary bounces o los rebotes primarios, vienen en brute force. Esto quiere decir que cada rayo que emita la luz se va a calcular. No es el más utilizado como rebote primario, o sea, como motor, como engine de rebote primario, sino que el más utilizado es el Irradiance Map. ¿Por qué? Porque calcula de una manera un poco más inteligente, en el sentido de que va a fijarse dónde necesita, por ejemplo, en las uniones de las paredes, por ejemplo, seguramente va a decir, acá muy probablemente la geometría se está uniendo, o en estas zonas, por ejemplo, donde las piezas de ajedrez tienen como distintas rebarbas y demás, necesito calcular mejor los rayos de luz para calcular mejor la sombra. Pero en zonas completamente planas puedo calcular menos rayos de luz y hacer como un degradé entre los rayos que calculo. Entonces, en general, la fórmula más utilizada es el Irradiance Map Like-Cache. ¿Cuándo se utiliza la otra, Brute Force Like-Cache? Cuando tenemos glitcheo, o sea, cuando hay un glitch, como una especie de temblequeo en la imagen, porque hay movimientos muy bruscos, por ejemplo, o porque hay fibras, o sea, pelos o una alfombra o cosas similares. Pero en general, si está bien seteado el Irradiance Map, no hay problema y podemos utilizar sin problema el Irradiance Map. Bien, vamos a ver con esos dos cambios que hicimos, prender el Global Illumination y cambiar a Irradiance Map, cómo sale nuestro render ahora. Hice clic en la vista que quiero que saque el render, voy a tocar la tetera directamente. Pueden tocar acá arriba también, pero si toco la tetera saco el render también. Entonces ahí calculó el Like-Cache. Ahora está calculando todo lo que es este como mosaico, ¿ven? Es el Irradiance Map. Y después empieza a calcular el render con la información compilada del Like-Cache, y el Irradiance Map va limpiando de alguna manera de ruido las superficies y entonces vamos teniendo cada vez una imagen más limpia, porque esto está en render progresivo. V-Ray por defecto en esta versión, perdón, no me salía la palabra, viene en render progresivo, con lo cual no vemos los famosos cuadraditos que siempre veíamos antes cuando se calculaba una imagen, sino que la va calculando de a poco hasta que termine. Bien,
La termino de calcular, si la comparamos con la anterior, me parece que hay una mejora notable, ¿no? Está mucho mejor iluminada, seguimos teniendo sobreexposición acá, ahora vamos a trabajar sobre la luz, pero todo lo que tiene que ver con que la luz sea más realista de alguna manera o se comporte de una manera más real, está como de alguna manera solucionado. No tenemos sombras completamente negras, la pared que está a contraluz se ve más oscura pero no completamente negra, tampoco tiene la sombra llena de ruido. El ruido serían como puntitos, que es la sombra mal calculada. Entonces, bueno, ahora que ya tenemos esto más o menos resuelto, vamos a tomar la luz y vamos a decir, bueno, lo primero que me dice es que puedo ponerle un target a la luz, como si fuese que yo, bueno, si quieren se los muestro, de hecho, básicamente la ubico de alguna manera hacia algún lado. Realmente a mí no me gusta manejar la luz con target, prefiero rotarla y se acabó básicamente. Así que nunca le pongo target, pero si para ustedes es más fácil de esa manera apuntar hacia dónde va a alumbrar la luz, tranquilamente pueden utilizar esta opción. Después tenemos lo que se llama Color Mode, que puede estar en color o en temperatura. Lo más confiable es en temperatura, porque en realidad la luz tiene color según qué temperatura tenga, cuántos grados Kelvin tenga. Por ejemplo, el Sol tiene unos 6500 grados Kelvin y lo vemos en su mayor expresión, o sea, es cuando menos nuestra atmósfera interfiere con su color, cuando está al mediodía. Por eso el cielo se vuelve más celeste, porque todos sus rayos tienen una tonalidad de blanca a media celeste y su temperatura es de 6500. Ahora, por ejemplo, en los atardeceres, el sol, o mejor dicho, la atmósfera bifurca los rayos del sol, entonces vemos los rayos como más anaranjados que tiene la gama del sol, y es como si su temperatura fuera de unos 5500, por ejemplo, y ven que acá tenemos un color que tiene que ver con algo más anaranjado. Yo igual lo voy a dejar en unos 6000, como si fuese un mediodía más o menos. No, se me fue un cero ahí estamos. Voy a bajar la intensidad del sol. Estas son las unidades que pueden tener lumens, algunas lámparas, iba a decir lamparita, algunas lámparas, sobre todo las de bajo consumo, dicen cuántos lumens tienen, no bajo consumo, las lámparas LED dicen cuántos lumens tienen, también tienen watts, por ejemplo, así que si ustedes saben exactamente cuánto tiene la lámpara que ustedes quieren hacer, pueden ponerlo directamente. Yo, si no, me manejo con las unidades default de malla, que en realidad no corresponden a nada en particular. Le voy a poner unos 12 de intensidad. Le voy a dejar una forma rectangular como tiene, pero también podría ser un disco si quiero. Ya tocamos el tamaño, el size de la luz para que ocupara toda la ventana, así que eso no lo vamos a tocar. No vamos a usar ninguna textura, realmente no sería propio acá. La dirección tiene que ver con, como ven, generar como una especie de cono de luz. Tampoco lo vamos a estar tocando esto. Pero sí voy a ir a Options y le voy a poner invisible.
¿Por qué? Porque me gustaría que no se vea en esta ventana. Así, si yo quiero sacar un render de esto y poner cualquier cosa en esta ventana, esto saldría en alfa, o sea, transparente. Voy a hacer un clic acá, vamos a sacar un render nuevo. Y ustedes fíjense cómo va variando la velocidad del render según cómo vamos configurando luces, cómo vamos variando los parámetros. Por ejemplo, al agregarle Global Illumination subieron, bueno, menos de 10 segundos, pero de todas maneras subió la cantidad de tiempo que dura el render, porque claro, tarda tiempo en calcularlo el render del Global Illumination. Tenemos nuestro render terminado. Fíjense que al tener menos intensidad de luz tenemos menos rayos de luz que calcular, con lo cual de repente volvimos a bajar a unos 34 segundos aproximadamente. No tenemos la luz en la ventana, lo cual quiere decir que si vamos al alfa, esto está en transparente. Si yo me llevara esta imagen en PNG, por ejemplo, esto estaría completamente en transparente. Yo le podría poner acá lo que quiero. Esto sirve sobre todo si ustedes están haciendo un interior decorado. Acá no tiene mucho sentido porque tengo dos piezas de ajedrez, pero si ustedes están haciendo el interior de un departamento, por ejemplo, acá podrían poner, no sé, un jardín o la vista de otros edificios, etc. Ahora que tenemos más o menos resuelta la luz, hay un poquitito de ruido quizás, pero no me quiero meter mucho en los seteos ya que tienen que ver con el sampler de la imagen, o sea, cómo se samplea o se muestrea la imagen, o al menos en este video que es muy introductorio. Voy a mostrarles cómo se hacen algunos materiales de V-Ray. La manera más rápida de hacer materiales de V-Ray o de asignar cualquier material en realidad es seleccionar el objeto al que ustedes le quieren asignar un material, hacerle clic derecho, mantenerlo apretado, bajar hasta Assign New Material y soltar. Entonces me va a abrir una ventanita que me va a mostrar todos los materiales que yo le puedo asignar. Acá yo voy a elegir V-Ray MTL, ¿sí? ¿Por qué V-Ray MTL? Porque el V-Ray MTL es como el material comodín de V-Ray, ¿sí? Es el material que V-Ray utiliza de manera casi como comodín, básicamente. Hay muy pocos materiales que tienen que hay otros materiales, como por ejemplo una superficie que emita luz, hay un material especialmente para eso, o un material para pintura de auto, hay un material especialmente para eso. Pero para la mayoría de los materiales como plásticos, vidrios, metales y demás, usamos el V-Ray MTL con distintas configuraciones y logramos el material que queremos. Simplemente tenemos que saber cuáles son las configuraciones. Bien, a este primer material le voy a poner cromo. El cromo, para los que no lo saben, es un metal que refleja mucho, refleja como si fuese un espejo básicamente. En los parámetros básicos tengo el color y la opacidad y la autoiluminación de un material. No vamos a tocar nada de esto porque no tiene ninguna de estas propiedades el cromo. Lo que sí tiene es muchísima reflexión, tiene la reflexión al máximo, y acá, estando en negro, el canal de reflexión no tiene nada de reflexión. Entonces voy a poner la reflexión al máximo, en blanco. Después lo que voy a hacer es destildar esta opción que dice Use Fresnel, porque
porque el Fresnel lo que hace es decirle al material que refleje según un ángulo de incidencia. Por ejemplo, y esto me han escuchado creo todos mis alumnos dar este ejemplo, si ustedes están a cierta distancia de un lago, van a ver que y ahí no hay una cantidad de viento enorme, está más o menos tranquilo el clima, ustedes van a ver que el lago refleja todo a su alrededor. Ahora, si ustedes se acercan al lago y miran directo al lago, van a ver el pedregullo, por lo menos si es un lago que está limpio, ¿no? Hablemos tipo lagos del sur. Yo vivo en Argentina, por lo menos en la Patagonia y demás. Hay lagos que son de agua muy cristalina. Sé que en otros países pasa lo mismo, agua muy cristalina. Que uno se acerca, mira hacia el lago directamente y no hay reflejo de lo que hay alrededor. Uno ve directamente el fondo del lago y ve la arenilla, el pedregullo, las piedras más grandes, todo lo que es el fondo del lago. ¿Por qué pasa esto? Por lo que el matemático francés Fresnel descubrió, que se llama ángulo de incidencia. Algunas superficies como el agua reflejan según en qué ángulo nosotros las estemos mirando. El cromo o un espejo no es así. Reflejan siempre todo, absolutamente todo. Entonces le vamos a sacar el Fresnel, ¿sí? Y vamos a tener nuestro cromo completo, ¿sí? Esas son algunas de las propiedades que podemos utilizar. Por ejemplo, tenemos reflexión, entonces dijimos que tenemos el color. En este caso, si yo le doy un color no se va a ver, porque como va a reflejar todo lo que tiene alrededor, el color va a quedar tapado por el reflejo, con lo cual no tiene mucho sentido que yo le dé un color. Pero bueno, y el Fresnel es una propiedad súper importante porque le da la característica al material de si es o no es ese material según cómo refleja. Algunos plásticos reflejan de una forma y según, por ejemplo, si tienen o no Fresnel, necesitamos darnos cuenta de eso para encenderlo o apagarlo según sea necesario, para lograr que el material se vea como nosotros queremos y se traduzca en la imagen como nosotros queremos. La otra pieza de ajedrez, la otra reina, la caída, la vamos a hacer de vidrio, ¿sí? Entonces voy a hacer clic derecho de nuevo, voy a mantener apretado, voy a ir hasta abajo, Assign New Material, y de nuevo entre las opciones voy a buscar V-Ray MTL. Esta pelotita azul, como ya les dije, es como el material comodín de V-Ray. Y por si no lo saben, la mayoría de los motores de render de hoy en día tienen un material así como de bandera, del cual se puede crear la mayoría de los materiales que uno necesite, y después tienen algunos especializados para ciertas cosas. Es como se maneja la mayoría del render hoy en día, por lo menos. Quizás en otro momento cambie, pero hoy en día se maneja así. Le voy a poner un nombre. Ustedes dirán, ¿para qué se le va a poner nombre a cada material? Bueno, porque cuando las escenas crecen, después es importante poder encontrar los materiales, y si no le ponemos nombre es como bastante difícil darnos cuenta qué tenemos en qué cosa. El vidrio es un material completamente transparente, por lo tanto no tiene la propiedad de diffuse color, o sea, no tiene un color, es transparente. Sí tiene reflexión, pero no tiene tanta reflexión como el cromo, tiene más o menos unos 3/4 diría yo del slider, quizás un poquito menos. Le vamos a sacar el Fresnel.
Le vamos a poner lo que se llama Reflection Glossiness. ¿Qué quiere decir eso? En realidad vamos a bajar un poquito este valor. El glossiness en 1 quiere decir que la reflexión no tiene ningún tipo de desenfoque. Ahora, a medida que yo bajo este valor, la reflexión se desenfoca cada vez más y aumenta este brillo que ustedes habrán visto sobre todo en plásticos duros, brillantes, que tienen que ver con que la luz al ser como desenfocada genera esos brillos blancos, y el vidrio precisamente hace eso en una medida baja. Tiene reflejos de ese tipo blanco. Si alguna vez vieron por ejemplo adornos en vidrio, tiene como ciertos brillitos en blanco, pero no es que tiene grandes brillos en blanco, ¿sí? Entonces vamos a poner esto en por ejemplo 0.85 y vamos a tener un puntito y el reflejo apenas desenfocado, ¿sí? Y ahora viene la parte más pertinente al vidrio. Voy a seguir bajando y voy a llegar a donde dice refracción. ¿Qué es la refracción? Es la capacidad de un objeto de dejar traspasar los rayos de luz por su material, o sea, ser transparentes o tener cierta transparencia. En el caso del vidrio es un material que tiene completa refracción, o sea, es completamente transparente. Ven que ahora se volvió transparente al ser completamente blanco. Y es muy importante configurar cuando tenemos materiales transparentes qué tipo de IOR o IOR, o como ustedes lo quieran llamar, o índice de refracción o Index of Refraction tiene este material. Cada material transparente tiene un índice de refracción diferente. Si ustedes ponen en Google lo que sea, miel, índice de refracción, diamante, índice de refracción, y así les va a aparecer el índice de refracción de cada cosa. Por ejemplo, el del vidrio suele estar entre 1.5 y 1.6, según si es más fino o más grueso. El del agua, por ejemplo, siempre que sea agua que esté en movimiento, no sólida, no congelada, digamos, no hielo, es 1.33. Y es increíble la diferencia cuando uno al material que está haciendo para hacer agua le pone el índice de refracción 1.33, empieza a hacer agua. Es prácticamente mágico porque es justo el grado justo en el que el agua deja pasar los rayos de luz y el grado justo en el que los rayos de luz se bifurcan cuando pasan a través del agua, el grado justo en el que el agua es agua en sí, básicamente. Así que este valor es súper importante. Si ustedes no saben el valor de un material, ya les digo, pongan en Google índice de refracción, el material que ustedes quieran, y aparece. Están los índices de refracción de todas las cosas que tienen transparencia. Bueno, yo acá voy a poner unos 55, voy a ir como por la mitad. Y voy a dejar el vidrio así, básicamente. Y vamos a sacar un render para ver cómo quedaron nuestros materiales. Seguramente el render tarde un poco más. ¿Por qué? Porque está calculando reflejos, está calculando transparencias y demás. Y todo esto afecta los tiempos de render, ¿sí? Los materiales con transparencias, con reflexiones, son los materiales que más tiempo consumen en render. Por eso
me parece interesante mostrárselos. Y también son dos propiedades, tanto la reflexión como la refracción, que aparecen en la mayoría de los digamos de los objetos de una manera u otra, no necesariamente las dos, pero miren cómo aumentó el tiempo de render extremadamente. Me dirán, ¿por qué esta parte es negra? Bueno, si ustedes se fijan, esto refleja completamente, dijimos, y acá adelante no tiene nada, tiene el vacío de malla. Entonces se está reflejando el vacío, el negro, ¿sí? Lo otro que se ve raro, que hasta ahora no habíamos comentado nada al respecto, es que esto no está suavizado. Sobre todo lo pueden ver acá, lo pueden ver ahí, ven, acá está bastante duro en comparación a cómo se ven estas, ven que están mucho más suaves. Eso es porque V-Ray, por manera de defecto, no respeta el suavizado de viewport de malla. Vieron que nosotros podemos poner una pieza en 1 y está sin suavizado, una pieza de geometría en 3 y está suavizada. V-Ray eso por defecto no lo respeta, no lo calcula. Ahora, nosotros podemos ir a los settings, que yo los tengo por acá abajo, podemos ir a los overrides, y esta opción, la única que está destildada, que dice Viewport Subdivision, si la tildamos, automáticamente va a hacer que V-Ray empiece a respetar el suavizado de malla de Viewport, o sea, el 3 que nosotros apretamos para que se vea el suavizado. Lo otro es, el vidrio en general tiene una sombra un poco más suave, pero acá tengo que ser realista. En esta versión todavía, por lo menos, acá hay una opción que dice Effect Shadows. Yo la tendría que tocar esta opción y debería funcionar correctamente, pero la verdad es que no siempre funciona tan correctamente. Ustedes me dirán, ¿por qué? La verdad que no hay un por qué. Es simplemente un bug. Una manera de... bueno, yo acá abrí como los seteos más... perdón, los seteos más avanzados, digamos. Una manera de hacer que esto a veces mejore, vamos a ver, sacar un render, a ver así, a ver cómo funciona. Que ya estoy viendo que me parece que no hace ninguna sombra, que no es lo que queremos. Una sombra mínima tiene que tener, si no parece que está flotando la pieza, que no es la idea. De hecho, mismo en clase, cuando yo di esta clase, en varias clases, en algunos alumnos les funcionaba, a otros no les funcionaba. Entonces estaban, profe, ¿por qué? Profe, ¿por qué? No hay un por qué, lamentablemente. Esa función puntualmente es como el azar mismo, funciona cuando tiene ganas. Bueno, ya veo que no funcionó, así que lo que voy a hacer es no, la voy a dejar tildada, pero voy a tildar esta otra opción,
que lo que va a hacer es darle como un cierto grosor. No quiero explicar tanto qué es el Subsurface Scatter, pero debería funcionar mejor con esa opción encendida. A ver si tengo razón o no. Me parece que no. En general la solución para esto es sacar las sombras aparte y simplemente en composición hacerlas más suaves, porque la mayoría de las veces siempre, de todas maneras, las sombras se sacan aparte. Entonces no suele ser un problema, pero bueno. De todas maneras no es como muy agradable. Bueno, ya vemos que no está funcionando. Voy a sacar esto. Otra cosa que podemos probar a veces es bajarle el amount, a ver, por ejemplo, a 0.75. Estos dos funcionan como básicamente lo mismo, a menos que esto tenga un mapa, por ejemplo. Entonces esto funciona como la cantidad real de transparencia y esto funciona como una manera de controlar esa cantidad total de transparencia. Pero bueno, esa es como una solución, bajar un poquito el amount. Sigue siendo bastante transparente, pero tenemos un poquito más de sombra. No es la mejor solución, quizás en 0.8 es suficiente, pero bueno, al menos tiene una sombra que coincide con que sea un vidrio, ¿sí? Que sería lo más importante. Está terminando el render de limpiar las paredes, más que nada, porque ya las piezas las dejó muy bien. El render tardó 1 minuto 1 segundo. Esta sigue reflejando negro porque básicamente no le pusimos nada que refleje. Y bueno, esta fue nuestra introducción a V-Ray. Vimos un poco de cómo configurar luces, vimos un poco de cómo configurar materiales, vimos un poco de cómo la luz se tiene que comportar de manera real en nuestras escenas. Espero les haya servido, espero les haya gustado, espero no se les haya hecho demasiado largo y nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego.